A finales del siglo XVIII, con las viejas monarquías europeas en crisis, al otro lado del Atlántico comenzaban a asomar los nuevos estados y repúblicas. En Estados Unidos, los dirigentes buscaban algo más que estructuras políticas. Anhelaban encontrar referencias culturales capaces de sostener una idea de ciudadanía, virtud pública y pensamiento crítico. Para entonces, Don Quijote de la Mancha no era solo una novela española, sino que ya se discutía en los más grandes círculos ilustrados europeos. Por eso, para Thomas Jefferson no fue una lectura menor. Aprendió español para leerla en su versión original y la entendió como un modelo de rectitud cívica y defensa de la justicia. Una suerte de guía sobre cómo debían comportarse los ciudadanos de la república que estaba construyendo. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. A finales del siglo XVIII, el mundo europeo occidental estaba inmerso en una profunda transformación social. Las estructuras políticas heredadas del antiguo régimen empezaban a resquebrajarse con las nuevas ideas sobre soberanía, representación y derechos sociales. Las monarquías absolutas intentaban adaptarse a un clima intelectual marcado por la Ilustración, mientras que en América del Norte, las 13 colonias británicas acababan de proclamar su independencia y autoridad. En aquel entonces, Estados Unidos era, en términos históricos, un experimento reciente y frágil. Sus dirigentes contaban además con el peso de organizar instituciones, redactar leyes, asegurar estabilidad y dotarlo de un sustrato cultural que permitiese la formación de ciudadanos. Y para ello, la educación y la lectura se convirtieron en algo esencial. En este punto asoma la figura de Thomas Jefferson, uno de los principales arquitectos intelectuales de la República estadounidense. Nació en 1743. Jefferson pertenecía a una generación formada en el humanismo clásico, la política moderna y la ciencia ilustrada. Su currículum es envidiable y no le falta casi de nada. Fue abogado, diplomático, autor principal de la Declaración de Independencia de 1776, gobernador de Virginia, secretario de Estado y entre 1801 y 1809, tercer presidente de los Estados Unidos. Pero más allá de cargos, Jefferson fue un ávido lector, voraz y metódico. De él siempre se destaca su biblioteca personal, una de las más extensas de su tiempo en América. Y es que Jefferson no solo leía por placer privado, sino con la convicción de que ciertos libros eran fundamentales para formar el carácter individual. Conocida la importancia de la literatura en su vida personal, debemos ahora situar una de sus obras favoritas, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cuando Jefferson se interesó por la obra de Cervantes, llevaba siglo y medio circulando por Europa. Desde su publicación en 1605, fue traducido a varias lenguas e interpretado como sátira caballeresca y como reflexión entre el ideal y la realidad. Para el siglo XVIII, El Quijote no era una parodia, era una obra compleja que exploraba la moral, la justicia, el poder, la locura y la dignidad humana. Esta visión es la que termina llegando a Jefferson, quien decidió aprender español no solo por razones políticamente estratégicas, diplomáticas y comerciales, sino también para tener la ventaja de acceder al texto original de una obra universal como aquella. Aquel no fue un gesto erudito. En muchas cartas dejó constancia de su interés por dominar el español y recomendó su estudio a amigos y familiares. De hecho, en su biblioteca figuran varios ejemplares del Quijote en diversos idiomas, no solo español, sino además francés e inglés. Así figura en el catálogo de la biblioteca de Jefferson, vendida al Congreso en 1815. Esto nos da a entender que leyó y comparó las distintas ediciones. Entendió que cuanto menos intermediarios, mejor se entienden las ideas. Y claro, te preguntarás, ¿qué tiene que ver el Quijote con el sistema político estadounidense de los siglos XVIII y XIX? La respuesta no la encontramos en la identificación literal del hidalgo manchego y los líderes de la República, sino en lo que la novela de Cervantes plantea. Don Quijote actúa guiado por un ideal de justicia, incluso cuando el mundo no lo reconoce o se burla de él. Cree en la dignidad del individuo, en la defensa del débil y en actuar según unos principios, aunque ello conlleve costes personales. Jefferson, receloso de dogmatismos y poderes concentrados, vio en esa figura la independencia moral indispensable para su vida republicana. En los primeros años de vida de Estados Unidos, el gran temor era que la República acabase sumergida en tiranía o corrupción. Aquí Jefferson fue claro. Las leyes per se no garantizan nada sin ciudadanos con criterio propio.
Para él era fundamental que las personas aprendieran a diferenciar entre una autoridad justa y un abuso de poder, entre aceptar las tradiciones sin cuestionarlas o valorar si realmente eran justas. El Quijote funcionaba como brújula moral y como molde para el juicio individual. Por eso Jefferson apostó por él como pieza clave de la educación. Consideraba que la gran literatura europea ayudaba a formar ciudadanos intelectualmente libres. No es casual que cuando su biblioteca personal fue vendida al Congreso en 1815 para reconstruir la biblioteca del Congreso tras el incendio provocado por las tropas británicas, la obra de Cervantes formara parte de ese legado. De algún modo, el Quijote quedó integrado en el patrimonio cultural de una nación todavía joven. El paralelismo de Jefferson entre Estados Unidos y el Quijote no era retórico. Ambos se enfrentaban a un mundo que no siempre respondía a los ideales proclamados. Por ejemplo, el propio Jefferson era propietario de esclavos en una nación fundada sobre la igualdad. Una contradicción, un choque constante entre ideal y realidad, donde el Quijote ofrecía un espejo incómodo pero útil. Tras su presidencia, Jefferson se retiró a Monticello, donde siguió leyendo y reflexionando sobre el futuro de la República hasta su muerte el 4 de julio de 1826, coincidiendo, casualidad o no, con el 50 aniversario de la Declaración de Independencia. Jefferson no dejó un tratado sistemático sobre Cervantes, pero sí cartas y registros que permiten reconstruir con claridad su interés sostenido por el escritor. Hoy ese diálogo entre uno de los padres fundadores de Estados Unidos y un autor del siglo de oro español sigue abierto. Algo especialmente revelador que nos ayuda a entender cómo ciertos textos, leídos fuera de su tiempo y lugar de origen, ayudan a pensar problemas que siguen vigentes. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.